Era una ciudad tranquila, Córdoba, una familia que parecía vivir una vida normal y feliz, pero el 8 de octubre del 2011, cuando dos pequeños, Ruth y José, paseaban junto a su padre José Bretón, desaparecen sin dejar rastro. La ciudad se sumió en una búsqueda desesperada. ¿Dónde está Ruth y José? Las preguntas comenzaron a multiplicarse y el misterio se hizo más profundo con cada momento que pasaba. Lo que continúa es un viaje oscuro y doloroso, lleno de secretos y revelaciones que nadie podría haber imaginado. Bienvenidos, soy May García y estáis escuchando un nuevo episodio de Dossier Criminal. En septiembre del 2011, Ruth Ortiz toma una decisión que cambiaría su vida para siempre. Después de años de matrimonio con José Bretón, Ruth decidió que era hora de poner fin a su relación. Decidió que lo mejor para ella y para sus hijos era quedarse a vivir en Huelva, lejos de su marido. Ruth y José Bretón tenían dos hijos, Ruth de 6 años y José de 2. La noticia fue un golpe para Bretón. La ruptura de su matrimonio y la posibilidad de no ver a sus hijos le afectaron profundamente. Unos días después de la confesión de Ruth, José le pidió que le dejara pasar el fin de semana con los niños en la finca familiar de Las Quemadillas. A pesar de la tensión entre ellos, Ruth accedió, creyendo que era importante que los niños mantuvieran una relación cercana con su padre. Sin embargo, detrás de esta petición, José Bretón había concebido un plan macabro. Incapaz de aceptar la ruptura y lleno de resentimiento, decidió que usaría ese fin de semana para llevar a cabo su venganza contra Ruth. Había elegido meticulosamente el lugar y la fecha, la finca de Las Quemadillas y la fecha el 8 de octubre. Para llevar a cabo su plan, Bretón había conseguido tranquilizantes, Orfidal y Motivan, que le habían sido pautados por su psiquiatra y que le fue muy fácil de obtener. Necesitaba estos medicamentos para administrárselos a los niños y asegurarse de que se quedarían dormidos. Pero su plan no se detuvo ahí. Para asegurarse de que los cuerpos desaparecían sin dejar rastro, Bretón hizo acopio de leña, de 250 kilos en total, y de gasolina, 271 litros. Estos materiales serían esenciales para llevar a cabo su trágico propósito. El 7 de octubre, Bretón recogió a los niños en Huelva y se marchó con ellos a Córdoba. Primero estuvieron en casa de los padres de Bretón y después en casa de su hermana, donde los dejó para acudir a la finca de Las Quemadillas y dejar el combustible que había comprado esa mañana. El 8 de octubre, ese fatídico día, por la mañana, Bretón acudió a casa de su hermana, donde se quedaría con sus hijos y sus sobrinos hasta que su hermana y su cuñado volvieran de hacer las compras. Cuando volvieron, eran cerca de la 1:30 de la tarde. Su cuñado le llevó con sus hijos a recoger el coche, que estaba en casa de sus padres. Bretón aprovechó a decirles que no se quedaría a comer, ya que había quedado con unos amigos. Cuando Bretón marchó con sus hijos, se dirigió a la finca familiar de Las Quemadillas, pero en el camino paró a suministrarles los tranquilizantes, asegurándose de que fueran haciendo su efecto. Al llegar a la finca, cerca de las 2 menos cuarto de la tarde, Bretón hizo una llamada a su mujer Ruth, pero al no recibir respuesta, decidió seguir con su plan. Bretón preparó una hoguera en un lugar de la finca entre varios naranjos y sin visibilidad desde el exterior. Colocó los cuerpos de sus hijos en una mesa metálica, con el tablero en posición vertical, y les prendió fuego. La hoguera se avivó rápidamente, gracias al uso de alrededor de 80 litros de gasolina y los 250 kilos de leña. Alcanzó una temperatura de unos 1200 grados. Ante la magnitud de la temperatura, las partes blandas desaparecieron rápidamente, quedando únicamente los restos óseos. Después de llevar a cabo esta atrocidad, Bretón se dirigió al parque de la Ciudad de los Niños para continuar con su coartada. Envió alguna foto y algún WhatsApp a su hermano y a su cuñado, haciéndoles creer que se encontraba con los niños. Cuando Bretón consideró que había transcurrido el tiempo suficiente para hacer creíble la desaparición de los menores, llamó a su hermano y a su cuñado otra vez, diciéndoles que había perdido a los niños. Ambos acudieron al parque para iniciar su búsqueda. Eran casi las 7 de la tarde cuando Bretón realiza la llamada al 112 para comunicar que sus hijos habían desaparecido. La policía respondió de inmediato, desencadenando una operación de búsqueda. El 112 y sucede esto.
Es 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. ¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Y Ruth. ¿Apellidos? Bretón. ¿Perdón? Bretón. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento algo? No. Después de unas horas, acude a comisaría para hacer efectiva la denuncia, aun sabiendo que lo ocurrido no había sido una desaparición, sino que él mismo les había quitado la vida. Al día siguiente, la policía decide que el primer registro sería en la finca familiar de Las Quemadillas. Allí los investigadores encuentran restos de hoguera. Bretón declara que estuvo quemando fotografías y recuerdos de su relación con Ruth, pero también encontraron unos restos óseos que determinaron que eran de un animal roedor. Durante los días siguientes, la policía siguió trabajando, haciendo registros en la finca, en la casa de los abuelos, en el río Guadalquivir, pero nunca encontraron nada. El 18 de octubre, 10 días después de la desaparición de los niños, José Bretón fue detenido, debido a la fragilidad en su versión de los hechos. La policía determinó que la versión de Bretón carecía de credibilidad, ya que no había proporcionado detalles que respaldaran su relato. Durante la detención de Bretón, las autoridades continuaron con los esfuerzos de búsqueda, llevando a cabo registros exhaustivos en varios lugares cercanos a la finca de Las Quemadillas. Uno de los puntos de interés fue una gravera abandonada, que contaba con varios pozos, pero a pesar de los esfuerzos no se encontraron rastro de los niños. Después del ingreso en prisión sin fianza de Bretón, su abogado solicitó un estudio clínico para evaluar su estado psicológico, argumentando que su cliente se evadía de la realidad y sugería que podía tener doble personalidad. Ante esta solicitud, los psiquiatras evaluaron a Bretón e indicaron que presentaba rasgos acusados de personalidad, que era una persona obsesiva y nada tolerante. Sin embargo, concluyen que estos rasgos no configuraban un trastorno de personalidad, sino que Bretón tenía una forma de ser muy particular. Durante semanas, el caso captó la atención de los medios de comunicación y creó una ola de solidaridad en apoyo a Ruth y su familia. Se convocaron manifestaciones, no solo en Huelva, sino en todas las comunidades andaluzas. Tenían que seguir dando visibilidad a las víctimas, pero sin embargo, las esperanzas de encontrar a los niños con vida se iban desvaneciendo a medida que la investigación avanzaba. De Córdoba, y la familia lo último que quiere perder es la esperanza. Todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no perdió a mis niños. Y a los que no lo conocen se lo digo yo. Él es el responsable de la desaparición de mis hijos. Y es él el que tiene que hablar. La familia, igual que yo, sabe que él es el responsable de la desaparición. Lo que pasa que es más fácil aferrarse a que los perdió que aceptar una cruda realidad. Bretón hace llegar una carta escrita por él, desde prisión, pidiendo que busquen y encuentren a sus hijos. En diciembre del 2011 decide ponerse en huelga de hambre, de sólidos. Solo tomaba agua, en protesta por las medidas de seguridad a las que estaba sometido. Era la tercera vez que intentaba quitarse la vida. Tenía vigilancia permanente y estaba incluido en el protocolo de prevención de suicidios y aislamiento del resto de los reclusos. Ruth nunca creyó en el informe pericial que negaba que los restos óseos hallados en la hoguera de Las Quemadillas no eran de origen humano, y por eso decide pedir un segundo informe que fue realizado por Francisco Echeverría, un antropólogo de reconocido prestigio. La abogada de Ruth le envía unas fotografías de los restos óseos, y en un primer vistazo Echeverría no tuvo duda, dijo que los restos no eran de origen animal, pero 48 horas después comunicaba a la abogada en su informe que los restos óseos eran de 2 humanos distintos, que la causa de la muerte se produjo de manera violenta y con origen homicida. El juicio comenzó el 17 de junio del 2013. Bretón fue juzgado por un jurado popular, compuesto por 7 mujeres y 4 hombres. Tuvo aproximadamente una duración de 4 semanas, en las que se presentaron todas las pruebas y testigos. En el segundo día de declaración,
Bretón negó en todo momento que a los niños no les suministró ninguna pastilla para acabar con sus vidas, y fue capaz de afirmar que para él la mayor alegría de su vida fue tener a sus hijos y que les quería con locura. Durante la sesión, Bretón se mostraba con excesiva tranquilidad y frialdad, mientras narraba los hechos, ni se puso nervioso ni se alteró en ningún momento. En otra sesión declaró el primo de Ruth, asegurando que Bretón le había dicho hasta en 3 ocasiones que había matado a los niños y que no iba a encontrar nunca más a los niños con vida. La familia de Bretón se negó a declarar, pero el que sí lo hizo fue su cuñado, quien afirmó que para él Bretón sí fue el responsable de la desaparición de los niños, pero no de la muerte. El comisario Serafín Castro también declaró. Él tenía claro que los niños estaban muertos. La deducción es que han muerto como han muerto quemados. Subjetivamente no existe duda absolutamente ninguna, a falta de la prueba objetiva que es el ADN, que no se puede, científicamente no se puede realizar. Cuando llega la declaración de Ruth Ortiz, la madre de los niños, insistió en que su exmarido no era un padre cariñoso, que los niños le molestaban y que les trataba con desprecio. En alguna ocasión le escuchó decir a su exmarido que no iba a irse de este mundo sin matar a alguien. Su exmarido como una persona fría con ella y con los niños. Un psicólogo asegurado ante el juez que no tiene dudas de que sus hijos están metidos en una caja de cartón. ¿Y tiene usted hoy, a día de hoy, alguna duda de que sus hijos están en una caja de cartón en los alrededores de este juzgado? No. No tiene ninguna duda. Este ha sido uno de los momentos más duros que se han podido vivir en la Audiencia Provincial de Córdoba en el tercer día de juicio en el que está siendo juzgado José Bretón, acusado del asesinato de sus hijos. Ruth describe a su exmarido como una persona fría con ella y con los niños, un psicópata y un calculador. Incluso asegura que el acusado, al que no se refiere en ningún momento por su nombre, le llegó a manifestar que no se iría nunca de este mundo sin matar a nadie. Le escuché decir una vez, lo que pasa que yo me lo tomaba a hablar por hablar. Le escuché decir que no se iba de este mundo sin matar a alguien. Yo no me voy de este mundo sin matar a alguien. Y claro, en ese momento me lo tomaba yo a hablar por hablar, pero ahora sé que he estado viviendo con un asesino en potencia. Ruth estuvo declarando ante el juez más de 2 horas. Estaba a escasos metros de Bretón. Ella manifestó que durante su matrimonio tuvo que normalizar muchos comportamientos de su marido, porque era una persona muy rencorosa. Si alguien le hacía algo, él le hacía la vida imposible. Ruth era infeliz, por eso decide acabar con su matrimonio. Declara ella que lo que estaba viviendo no se podía calificar de vida. El 12 de julio del 2013, el jurado popular declara a Bretón culpable y le considera autor material, responsable de 2 delitos de asesinato, y ambos con agravante de parentesco. Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo, muerte de Ruth y José Bretón Ortiz, provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez. Culpable. Simulación de un delito de detención ilegal o secuestro de los menores. Culpable. Los jurados estiman por unanimidad que no debe proponerse al Gobierno de la Nación el indulto de la pena que le deba ser impuesta. Se le condena a 40 años de prisión, 20 por cada asesinato, y además se le impone una orden de alejamiento a su exmujer, a su exsuegra y a su excuñado, durante 21 años por cada asesinato, a partir del momento en que le sean concedidos permisos penitenciarios. Bretón tendrá además que pagar a su exmujer una indemnización de 500.000 euros y en cuanto al delito de simulación del delito, Bretón tendrá que pagar una multa al Estado de 2.700 euros. El abogado de Bretón intentó pedir la solución de su defendido, argumentando que los restos óseos hallados en la finca de las Quemadillas fueron cambiados y manipulados. El abogado insistía que dichos restos fueron sacados del lugar y analizados por una forense, ordenando llevarlos nuevamente a su lugar de origen, y así habiendo roto la cadena de custodia. Por esos indicios, el abogado pedía la nulidad del procedimiento, por violación de los derechos fundamentales, y considerar nulas todas las pruebas obtenidas. Pero el tribunal desestimó el recurso de anular el juicio.
El juez ordenó que le entregaran los restos óseos hallados en las quemadillas a su madre, Ruth Ortiz, para que pudiera darle sagrada sepultura. En la actualidad, Bretón cumple condena en la prisión de Herrera de la Mancha. Según quienes están con él, le describen como un preso sumiso y colaborador. Bretón nunca se involucra en problemas y mantiene una conducta ejemplar. También desempeña labores como el reparto de comida y ropa dentro del centro penitenciario, y por este trabajo recibe una remuneración mensual que ronda los 90 euros. Le confesó a un compañero que él había matado a sus hijos para hacer el mayor daño posible a la madre. Bretón fue condenado a 40 años de prisión, pero solo cumplirá 25, ya que por aquellas fechas la prisión permanente revisable era solo un borrador encima de la mesa del gobierno, y la violencia vicaria ni siquiera se conocía. Actualmente a Ruth Ortiz solo le queda el consuelo de haber podido dar sepultura a sus hijos y poder honrar su memoria. Ruth ha expresado el deseo de recordar a sus hijos por la alegría que trajeron a su vida y no por la tragedia que sufrieron. Esta declaración se ha convertido en un símbolo de justicia y una lección sobre la importancia de proteger a los menores. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal.